Hola, ¿cómo están? Yo soy Verónica y bienvenidos a otro tutorial de Procreate. Vamos a empezar por importar los archivos de descarga que te dejé en la descripción de este video. Uno es el boceto y el otro es la textura del papel. Así que vamos a empezar teniendo estas dos capas. La capa de la textura de papel vamos a cambiar su modo de fusión al que dice subexposición de color. Y lo vamos a duplicar. Estas dos capas las vamos a seleccionar y las vamos a agrupar. La capa del boceto la vamos a deslizar hasta la parte superior y le vamos a poner un modo de fusión de multiplicar. También vamos a bajar su opacidad a que podamos verla como base, que nos sirva como guía, sin que nos moleste mucho al momento de aplicar los colores. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa nueva y deslizarla por debajo. Aquí vamos a aplicar el primer tono de base para nuestra calabaza. Así que en la paleta de color voy a tomar el primer color naranja y con este pincel que se llama Penguin, opacidad del 100%, voy a cubrir toda esta imagen de la calabaza. No te preocupes por salirte del contorno porque al final la vamos a recortar. Vamos a abrir una capa nueva y vamos a utilizar el pincel que se llama Philosopher Falls con el color oscuro, que es este rojito. Vamos a aplicar las líneas que van aquí entre los gajos de esta calabacita. Así que yo estoy usando ahí una transparencia de un 55%, tamaño del 22, y voy a ir aplicando las líneas para simular la sombra que hay entre los gajos de esta calabacita. Puedes hacerlo poco a poco. Esta es una textura de acuarela, así que no importa que haya imperfecciones en ella. Puedes jugar aquí con la opacidad para repintar un poco más el contorno de estos gajitos. Y tampoco importa si te sales mucho de las líneas porque la vamos a recortar. También voy a aplicar en estos pequeños huecos que quedan aquí, en estas comisuras de los gajitos de la calabaza. Ahora voy a utilizar la herramienta de difuminar y vamos a buscar un pincel que se llama agua corrida. Con este pincel vamos a perfeccionar la aplicación de estas líneas que ya aplicamos. Estoy bajando el tamaño a un 60% y de opacidad a un 77-78%. Lo que quiero es simular el volumen con la profundidad entre los gajitos de esta calabacita. A mí me funciona ir girando mi papel para que mi mano tenga más oportunidad de desplazarse al aplicar estos efectos de la brocha. Puedes aplicar varias capas de este mismo efecto para lograr que se vea de manera uniforme. También voy a dar volumen, así que voy a aplicar en la parte de abajo un poquito de tono. Estamos trabajando en este momento en el volumen de las sombras. Así que si la luz de la calabaza está dando de una manera más hacia arriba, se va a proyectar un poquito más de color aquí en la parte baja de la figura.
Como la textura es de acuarela, no importa que se vean imperfecciones porque para eso vamos a utilizar la herramienta de difuminar. Y ahora, de nuevo con la herramienta de difuminar y el pincel de agua corrida, voy a empezar a dar estos efectos para dar el volumen de mi figura. Las figuras se trabajan en volumen a través de la aplicación de luces y sombras. A mí me gusta primero trabajar en las sombras y al final en las luces. Ahora vamos a abrir una capa nueva y vamos a ir aplicando diferentes colores para ir perfeccionando el volumen. Voy a tomar este color naranja y ahora voy a cambiar el pincel por el que dice Pacific Golden. Tamaño entre un 20% más o menos y voy a ir aplicando el color. Siempre puedes ir disminuyendo el tamaño cuando necesites cubrir espacios más pequeños. Voy a ir mezclando los tonos para que vaya agarrando más forma y quede un poquito menos uniforme. Voy a usar ahora este color más amarillo. Con el mismo pincel voy a dar algunos toques. Las calabazas no tienen el color muy parejito, así que quiero conservar estos efectos de diferentes tonos en la textura de esta calabacita. Ahora lo que voy a hacer es recortar esta calabacita. Entonces me voy a ir a la capa de volumen de color, a la de sombras y a la de la base y las voy a unificar en una sola capa. Voy a utilizar la herramienta de selección, forma libre, y voy a recortar toda la forma de esta calabacita. Voy a recortar también la forma de este cabo de la calabaza. Hay que unir los puntos que empiecen y terminen en el mismo punto. Cuando tengas toda tu figura seleccionada, vas a aplicar Añadir y después la opción de Invertir. De esta manera vas a seleccionar la figura y todo lo que queda por fuera lo vamos a borrar. Voy a utilizar el borrador y voy a utilizar la fusión intensa. Con un tamaño del 10% voy a borrar el resto de color. Y vamos a soltar. Ahora sí tenemos la calabacita de una manera muy perfecta, con líneas perfectas. Vamos a pintar ahora
este cabito de la calabaza y vamos a utilizar los tonos verdes. Voy a empezar por abrir una capa nueva y deslizarla por abajo de la calabaza. Con el color verde voy a utilizar diferentes pinceles de los que ya usamos, como el Penguin. Voy a empezar a aplicar los colores. Tamaño de un 10%. Estoy pasando un poco por debajo de la imagen. Esto no importa, luego lo podemos corregir. Ahora voy a empalmar diferentes tonos de verde para darle más realismo. Voy a utilizar el segundo tono con el pincel de Philosopher Falls. Tamaño de un 8%. Y voy a dar pequeños toques, un poco más oscuros en la parte de abajo de este cabito para simular la sombra. Entre más pasadas le des en la parte de abajo, más color va a ir tomando. Se pueden ver en los empalmes del pincel, pero eso enriquece bastante la ilustración. Con el mismo pincel de la manita y el efecto de agua corrida, puedes perfeccionar algunos trazos de pincel. Voy a utilizar unos toques de amarillo que voy a mover un poco hacia los tonos verdes para lograr un verde muy tiernito como este y dar pequeños toques. Con este mismo pincel de agua corrida voy a difuminar un poco estos contornos que se ven aquí de mi pincel. Y para checar la forma voy a quitar el boceto para ver cómo se ve sin el efecto de lápiz. Ahora voy a agregar una capa nueva por debajo del color de base, donde voy a aplicar las luces. Para las luces voy a tomar el color amarillo y lo voy a bajar un poquito más. Voy a tomar el pincel de Pacific Golden y voy a dar unos toques de luz en esta calabacita. También podríamos bajar el tono hacia un color más blanco y dar otra capa más de luces. A estas capas de luces voy a aplicarles una máscara de recorte. Eso significa que esta capa va a reaccionar a la que está por debajo. Voy a regresar la capa del boceto y vamos a pintar ahora los ojitos y la boca y la nariz de la calabacita, agregando una capa nueva con el color rojo más oscuro. Y ahora vamos a utilizar el pincel que se llama Black Swan. Estoy utilizando un tamaño de un 15% y la opacidad al 100%.
voy a empezar por el triángulo de la nariz. El chiste de este pincel es no levantarlo del lienzo hasta que terminemos de pintar el área completa. Si lo despegas, crearás un empalme de color. ¿Lo notas? Voy a repintarla varias veces. Y en la tercera de las capas voy a hacer más acento en la parte de arriba de la nariz e irlo deslizando hacia abajo más clarito, aplicando menos presión en el pincel. Ahora voy a pintar los ojitos. El truco está en pintar una primera capa sin soltar el pincel en el lienzo. Y sin soltar rellenamos. En la segunda capa no voy a pintar el contorno que está mostrando la parte interna del corte de la calabaza, sino que voy a pintar el resto de ella. Y en la tercera capa voy a empezar de la parte interna hacia la parte externa del ojito. Voy a repintar un poco más la parte de adentro y voy a ir aligerando el trazo para difuminarlo hacia la parte de afuera. Así quedará más oscura la parte de adentro del ojito. El efecto se notará mejor cuando quitemos la capa del boceto. Vamos a repetir lo mismo con el otro ojito. En la primera capa voy a hacer una capa completa sin soltar. Y la rellenamos. En la segunda capa voy a empezar solamente en la parte interna del ojito. Y en la tercera capa solo voy a pintar de adentro hacia afuera, oscureciendo más la parte interna. Y aligerando el trazo para irlo mezclando con el resto. Ahora vamos a pintar la boquita. Vamos a hacer el mismo truco. Cubrir toda el área sin levantar el pincel. Y en la segunda capa voy a evitar la parte que da el corte de la profundidad de la boquita. Puedes hacerlo por partes.
Si te quedan parches como este que me quedó aquí, vas a usar la herramienta de la manita y lo vas a uniformar. Ahora voy a repintar todavía un poco más la parte interna. Y con la herramienta de difuminar vamos a integrarlo. Ahora vamos a quitar el boceto. Ahora voy a revisar los errores que puede haber en esta calabaza, por ejemplo, en este ojito, y me voy a ir a la capa de base y con la herramienta de difuminar voy a aclarar un poquito este efecto que está por acá. Creo que lo demás se ve bastante bien. Por último, vamos a aplicar una sombra por debajo de nuestra calabaza. Voy a utilizar el tono más oscuro y voy a cambiar al pincel que dice Mint Bush. Con este pincel, en una opacidad del 100% y un tamaño de un 8% más o menos, voy a pintar un óvalo en la parte de abajo de la calabaza. Es una capa nueva que irá hasta mero abajo. El chiste está en ir aplicando la sombra poco a poco. Yo estoy usando un tamaño del 10% más o menos y una opacidad de un 80%. Estoy aplicando una línea un poco curveada. El chiste está en aplicar el color en 2 o 3 partes. La primera que sea muy suave, la segunda que sea un poquito más fuerte y la que va más dentro de la sombra, haciendo el tamaño un poquito más pequeño, repintarla más oscura. Para ir logrando que se vea con más naturalidad. Ahora vamos a aplicar un color de fondo para terminar el efecto de esta calabacita. Y lo que voy a hacer es tomar este color rosa y con el pincel de Golden Pacific voy a cubrir todo mi lienzo. Y así de fácil tenemos lista esta calabacita con efecto de acuarela. Te invito a que guardes este video por si luego necesitas consultar alguna cosa más. Muchas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo video.